Buenas tardes, su señoría. Yo, Daniel Andrés González Gutiérrez, en representación de la sociedad Pedro Fernández y Sociedad Limitada, vengo hoy a ejercer el poder de representación por medio del poder especial, haciendo primero la anotación de mi presentación personal, su señoría. De modo que esta mañana recibí su notificación de que la audiencia presencial se había cancelado, y en virtud de eso pues decidí ponerme ropa más cómoda, dado pues a la situación de conmoción interior que está viviendo el país en este momento. Entrando en materia, quiero iniciar la demanda o las pretensiones que pedimos con uno de los principios que rigen la autonomía o que rigen las relaciones privadas y las relaciones contractuales, como lo es el principio de la autonomía privada, principio y derecho subjetivo de las partes o de los sujetos de derecho que ponen sus intereses para regularlos por medio de un negocio jurídico o un contrato. En el caso en concreto vemos que es un contrato o negocio jurídico convencional. Recordemos que dos o más entendimientos conforman un consentimiento, de modo que en un contrato la única forma de terminarlo o modificarlo es en virtud de los consentimientos que lo perfeccionaron, y solo de esa manera. Ahora, no se pueden dar ni modificaciones ni terminaciones unilaterales a excepción de una cláusula que lo estipule, cláusula que en el contrato vemos no existe. Ahora, señor juez, nuestra contraparte dice que no modificó el contrato ni incumplió ninguna obligación. Lo que modificó fueron, dicen ellos, sus políticas de distribución correspondientes a las políticas de distribución de Multiel S.A. Y yo, su señoría, le voy a demostrar por qué sí modificaron el contrato y por qué sí hubo un incumplimiento susceptible de indemnización y pretensión de resarcimiento de daños. Comenzando, su señoría, sí hubo una modificación efectiva en el contrato, porque en virtud de la modificación de la política de distribución que hizo Multiel S.A., la parte de nuestro cliente o el cliente que representamos nosotros se vio agraviado patrimonialmente, dado a que después de la publicación de su cambio de distribución en un periódico, nuestras ventas o las ventas de la sociedad que representó cayeron sustancialmente, haciendo que en principio un contrato que era oneroso para ambas partes, tanto para la contraparte como para mi cliente, después del cambio en las políticas de su distribución, solo fuera oneroso para la contraparte y estuviera generando daños para nuestro cliente, haciendo que un contrato que era originalmente ya no lo sea de la misma manera después del cambio en las políticas de distribución. O sea, sí hubo una modificación del contrato. El contrato ya no era el mismo después de la publicación en el periódico del cambio en la distribución. Ahora, señor juez, hubo un incumplimiento debido a esa modificación unilateral, sin consentimiento de nuestro cliente, que envió un correo, su señoría, envió un correo tomando como una oferta tal modificación en las políticas de distribución que nunca fue respondido. Ahora, entrando en la teoría del desequilibrio o el desbalance prestacional o el desequilibrio contractual, me gustaría hacer unas anotaciones, su señoría, y es que dado a ese cambio que ya mencioné, se causó un agravio y las prestaciones dejaron de ser equilibradas, su señoría. Ahora, recordemos que la ausencia de agravio patrimonial en las relaciones contractuales es una condición de eficacia del contrato o negocio jurídico. Y podemos ver en los hechos que constatan, en las pruebas que aportamos, que hay un abuso del derecho, porque dado a ese agravio patrimonial se imposibilitó a nuestro cliente de cumplir con la contraprestación que era el contrato de suministro, en el contrato de suministro de nuestro cliente hacia nuestra contraparte. Contraprestación incumplida a causa del cambio en las políticas de distribución, su señoría. Pudimos identificar también una cláusula abusiva a la cual me refiero, y es que Multiel S.A. sí podía tener pluralidad de distribuidores, pero nuestra sociedad Pedro Fernández y Sociedad Limitada no podría tener pluralidad de proveedores, haciendo que las finanzas de la sociedad que representamos
solo dependiera de un contrato, poniendo en situación manifiesta de debilidad a nuestro cliente y poniendo en situación de debilidad manifiesta a nuestro cliente en relación a ese contrato y en relación a las acciones que tomó nuestra contraparte que vulneraron los derechos patrimoniales de nuestro cliente. Dejando esto así, su señoría, quiero hacer una anotación, y es que esa cláusula abusiva en el derecho colombiano es ineficaz y desde el desarrollo jurisprudencial de la Corte Suprema de Justicia toma eso como un abuso del derecho. En la Corte Suprema de Justicia lo desarrolla como un abuso del derecho que queremos mencionar acá, que cometió nuestra contraparte al modificar el contrato unilateralmente, como ya le explicamos, su señoría. Haciendo estas anotaciones, quiero, su señoría, que toda la defensa que tenga que ver o que estén aplicando nuestra contraparte, esa cláusula abusiva que acabo de mencionar, no las tenga en cuenta, su señoría. Ya cerrando mi intervención, muchas gracias. Bueno, su señoría, muy buenas tardes. Mi nombre es Cristian Guzmán, apoderado de la sociedad Pedro Fernández y CIA LTDA. Antes de iniciar, quisiera hacer una aclaración: es que los alegatos de conclusión dados por mi anterior compañero fue respecto a la primera parte de las consideraciones respecto a las pretensiones que hizo el demandado en la contestación de nuestra demanda. Ya una vez habiendo dicho esto, pues ahora sí me presento. Entonces, pues mi cédula de ciudadanía es 1032-503-303 y mi tarjeta profesional es 002444. Una vez dado esto, quisiera dar primero aclaración de lo que voy a hablar en este sentido. Voy a primero hablar respecto a la segunda consideración de las pretensiones a las cuales respondió el demandado de nuestra demanda, en la contestación de la demanda. Y primero que todo quisiera decir que el demandado intenta hacer una contradicción de los hechos, diciendo que la sociedad Ramírez Distrimurtiel SAS no se efectuó para reemplazar a nuestro poder dante, el cual es la sociedad Pedro Fernández y CIA LTDA, y que dicho fin a la cual nosotros alegamos en la demanda, en este punto en específico, es una especulación carente de fundamento y de prueba, cuando claramente se puede evidenciar que lo que nosotros alegamos no es basado en especulaciones sin pruebas, ya que los hechos materiales probados y que no surtieron efectos en la realidad no pueden ser tomados como especulaciones sin prueba carentes de todo fundamento, ya que es un hecho que la sociedad Ramírez Distrimurtiel SAS hizo efectivo el reemplazo de manera total en las zonas en las que nuestro poder dante anteriormente ejercía sus respectivas labores, y que además, por orden de la organización Murtiel SAS, dio un orden a Ramírez Distrimurtiel SAS de explorar las zonas en las cuales nuestro poder dante estaba ejerciendo sus respectivas labores. Y todo esto se logra evidenciar en los hechos relatados de los acontecimientos en los cuales ambas partes tuvieron pleno conocimiento de dicha parte del proceso y los perjuicios encausados hacia nuestro poder dante, provenientes de la organización SA de la organización Murtiel SA, usando como medio a Ramírez Distrimurtiel SAS en la causación de dichos perjuicios hacia nuestro poder dante. Y en segundo lugar, siguiendo el segundo párrafo, en el cual claramente da por expreso el demandado, analizando el segundo inciso de esta segunda consideración a las pretensiones provenientes del demandado, no se puede decir que una cosa es y no es al mismo tiempo. Vale aclarar siempre que a lo que me refiero en ese sentido es que no se puede negar que Ramírez Distrimurtiel SAS no fue fundada por la organización Murtiel SA. Por un lado, si el gerente se entiende que es el principal titular o representante de la empresa frente a una actividad específica dentro de lo que esta ejerce, y al ser gerente de relaciones, dicho fundador de Ramírez Distrimurtiel SAS, de la organización Murtiel SA, se entenderá que esta persona es el principal representante frente a las relaciones que se lleva a cabo la organización Murtiel SA con demás empresas, entidades o organizaciones en las que esté ejerciendo relaciones
o frente a las que estén llevando o celebrando negocios jurídicos. Y por otro lado, no sea por expreso ni escrito que a la hora de la fundación de Ramírez Distin Murtiel S.A.S., Jorge Ramírez, gerente de relaciones de Murtiel S.A., que como podemos ver es un alto cargo, lo haya hecho por su cuenta. No hay prueba de eso. No se puede decir que lo hizo por su cuenta cuando en el escrito presentado, en los hechos que se relataron, no se presenta ninguna prueba en el cual se diga expresamente y se pruebe totalmente que esta persona lo hizo por su cuenta y no por negocios por debajo de parte de la organización Murtiel S.A. Por lo cual se presumirá que Jorge Ramírez, dicho todo lo anterior, sigue siendo miembro gerente de Murtiel S.A., en específico en la zona de sus relaciones de esta organización, y que las actividades que ejerza Ramírez Distin Murtiel S.A.S. serán entonces provenientes de la gerencia de la organización Murtiel. Siguen diciendo esto, no doy por terminado mi parte, su señoría, y ahora mi compañero dará análisis a la otra segunda parte de esta segunda respuesta a las pretensiones dadas de la contestación de la demanda. Muchas gracias. Bueno, antes que nada me presento, señor juez. Soy el apoderado Felipe Callao, que hace parte del grupo de abogados que representa a la sociedad Pedro Fernández S.A. Limitada, con documento 150-62019 y con tarjeta profesional 012433. Ya entrando en materia, señor juez, y continuando con los alegatos que venimos presentando, quiero resaltar la evidente contradicción en la argumentación del demandado, en la contestación de la demanda, donde inicialmente afirma que la creación de Texacol fue responsabilidad de Pedro Fernández y posteriormente afirma que fueron los socios de este. Creo que es evidente y es necesario resaltar la contradicción que está presentando el demandado en sus argumentos. Partiendo de lo anterior, es necesario indicar que Texacol y más S.A. es completamente independiente de Pedro Fernández S.A. Limitada. De esta forma, dejamos a su consideración, señor juez, si interpreta que la creación de Texacol fue fraudulenta. De ser así, cabe resaltar la existencia de una cláusula abusiva, ya mencionada por mi compañero, por parte del demandado, donde el poder dante no tenía la posibilidad de contratar con otros proveedores, esto dejando a nuestro cliente en una evidente debilidad manifiesta. Esto por la dependencia al contrato que ya tenía con la organización Murtiel S.A. Por lo cual no se podrían desplegar unos efectos jurídicos frente a esto y se daría a entender que la constitución de Texacol y más S.A. es completamente legítima. Por último, en consideración de una de las pruebas aportada por el demandado, consideramos que debe ser tachada de falsa. Debe ser tachada de falsa dado que dentro de la prueba se entiende a Pedro Fernández como representante legal de Texacol y más S.A., esto siendo un hecho que no corresponde a la realidad, por lo cual, señor juez, le solicito que se interpongan las sanciones respectivas por presentar y aportar pruebas falsas al proceso. Ya con esto finalizo mi intervención y muchas gracias por su atención. Señor juez, me presento, soy Santiago Paricio, el apoderado de la sociedad Pedro Fernández y Compañía Limitada. Haré una intervención breve frente a la consideración respecto a las pretensiones del inciso cuarto, que hace referencia a la competencia. Entonces, la parte de la organización Murtiel S.A. Afirma que si existe o no un acto de competencia desleal, no será competencia del juez que conoce esta demanda el remitir ese proceso
comercio, sino que es un deber que le corresponde al accionante. En este sentido, queremos recalcar que, haciendo alusión a la etapa en la que nos encontramos, que es esta etapa final del proceso, en los alegatos de conclusión precisamente, digamos que esa pretensión, esa consideración que hace la parte, habría precedido si se hubiera llevado a cabo en una etapa diferente a esta. Por lo tanto, consideramos como apoderados que sobre la falta de competencia, su señoría, el artículo 16 nos va a remitir que esa falta de competencia por factores distintos del subjetivo funcional es prorrogable cuando no se reclame en el tiempo, y el juez seguirá conociendo el caso. Entonces, en ese sentido, lo actuado conservará validez, y el proceso, en el caso de que usted, por las condiciones especiales del caso, considere que esa excepción que alega la parte debe prosperar, esto conservará validez y el proceso se remitirá al juez competente. Por ende, el proceso hasta este momento llevado por usted, señor juez, cabe elevar que usted se pronuncie al respecto y lleve a cabo una recomendación para que ese nuevo juez competente sobre la deuda que tenemos pueda actuar, a pesar de que usted no podría llevar a cabo una decisión de fondo, no podría ser un fallo en caso de que esto se tuviera en cuenta, esta excepción. Entonces consideramos que es oportuna esa opinión frente a esa consideración cuarta, y que, a pesar de que es un deber que le corresponde al accionante, como lo remitimos al artículo 16, no consideramos que sea improrrogable. Buenas tardes, su señoría. Me presento, mi nombre es Juan Felipe Artunduaga, identificado con la cédula de ciudadanía 142-69603, expedida del municipio de Salvador Blanco Vila. Mi tarjeta profesional es la número 232676, expedida por el Consejo Superior de la Judicatura. El tema que voy a abordar es sobre la vulneración y la violación al principio de la buena fe, la lealtad a la buena fe. ¿Por qué hablamos de la lealtad a la buena fe? Esto lo tomamos desde la Constitución de Distrimutiel. ¿Por qué hablamos de la Constitución de Distrimutiel? La Distrimutiel la funda un empleado activo de la organización Mutiel. ¿Con qué propósito? Con el propósito de que ejerza nuestro mismo rol en el territorio en el que nosotros estamos ejerciendo nuestra actividad de distribución. Por tanto, nos parece una competencia desleal y una violación al principio de la buena fe y faltar a la lealtad de este mismo principio, que mientras tengan un contrato con nosotros activo y nunca envíen un preaviso para la terminación del contrato, ya se estén en conversaciones y explorando nuestro territorio para que un nuevo distribuidor llegue a nuestro territorio. Esto nos coloca en un estado a nosotros de subordinación, puesto que nuestra asociación solo tiene este contrato. Depende única y exclusivamente, económicamente hablando, del contrato que tenemos con la organización Mutiel, lo que coloca en una condición de vulnerabilidad tanto a los socios, dueños de la sociedad, como a los empleados que en esta trabajan, pues se podrían violar los derechos fundamentales. Ahora haré alusión a las pruebas presentadas por nosotros apoderados para probar todas nuestras pretensiones. Por tanto, primero encontramos una prueba en la cual la organización Mutiel hace una modificación unilateral del contrato, sin dar previo aviso, sin hacer una oferta, sin
hacer una modificación unilateral por parte de ellos. Lo que hacen nuestros gobernantes es enviar a través de su vicepresidente de la asociación, de la sociedad, el vicepresidente de la sociedad, tomar la notificación como una oferta. ¿Por qué se toma como una oferta? Porque estudiando esta modificación se tiene en cuenta de que podríamos caer en unos daños para la sociedad, y esto constituye un requerimiento que puede interrumpir la prescripción y aplicarla que inopere la caducidad. Como tercera prueba, encontramos la inconformidad de la creación de una empresa llamada Texacol, que nada tiene que ver con la asociación Pedro Fernández CIA Identidad. Nada tiene que ver, tiene el mismo objeto social, se encarga de manejar la distribución a la competencia de la organización mundial, pero nada tiene que ver con Pedro Fernández. Nuestros gobernantes lo que responden es que pueden confiar netamente en que no se va a vulnerar el principio de confidencialidad. Ya para finalizar, queremos decir el error en que incurrió la contraparte al citar una prueba falsa. Por tanto, nuestra contraparte dice que Pedro Fernández es el representante legal de Texacol, lo que es falso. Por tanto, pues pedimos que se declare nulo esta prueba y que imponga las sanciones correspondientes. Ahora, con esto damos por finalizados los alegatos de conclusión de nuestra parte, y agradecemos mucho su tiempo. Ya para concluir, esta es la prueba que se pretende tachar como falsa, expuesta por el apoderado Felipe Cajiao Pedraza y explicada por el apoderado Juan Felipe Artunduaga.